Hola chicos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de cuándo veáis este tutorial. Bueno, este es el segundo tutorial del tema 5. En el tema 5 de tercero de ESO, estamos viendo lo que es la encíclica Veritatis Splendor versus contra el relativismo moral o la moral de situación. En la primera parte del tema 5, en el primer tutorial, vimos de dónde procede este relativismo moral, esto de yo tengo mi propia moral o que parece que no existen normas y que aquí cada uno hace lo que le da la gana. Y empezamos a hablar de la encíclica Veritatis Splendor, hicimos un breve recordatorio del tema 1 porque el Papa San Juan Pablo II, el que escribió la encíclica, él habla de estas cosas al principio de la encíclica. Bien, en este segundo tutorial ya entramos de lleno en lo que es la moral de situación, pero para entender lo que es la moral de situación, primero vamos a explicar cuáles son los tres parámetros que se utilizan para saber si un comportamiento es lícito o ilícito, si está bien o está mal. Se utilizan tres elementos: finis operantis, finis operis y las intenciones. Perdón, y las circunstancias que envuelven todo el proceso. La finis operantis son las intenciones que yo tengo, por así decirlo, la conciencia que yo tengo. La finis operis es el comportamiento que yo muestro y después están las circunstancias que envuelven todo. Finis operantis, intenciones; finis operis, el comportamiento que yo muestro, y después las circunstancias que envuelven todo el proceso. ¿De acuerdo? Para que un comportamiento sea lícito, las intenciones, la finis operantis, deben respetar la ley natural y los comportamientos, la finis operis, deben respetar la ley natural. Como ahora veremos, para la moral de situación, el fin justifica los medios, lo que decía el autor Nicolás Maquiavelo. Lo más importante para la moral de situación es que las intenciones sean buenas. No importa si los comportamientos que mostramos sean malos. Lo importante es que yo tenga buenas intenciones. El objeto o los comportamientos que yo muestre que están condenados por la ley natural, no pasa nada. Lo importante es que mis intenciones sean buenas. ¿De acuerdo? Voy a poneros dos ejemplos. Imaginaos ahora que hay unos médicos que quieren curar enfermedades. Entonces, van a una prisión y someten a torturas médicas a los presos de esa cárcel. La finis operantis, las intenciones son buenas, curar enfermedades, pero ahora la finis operis, el comportamiento, el hecho de someter a torturas médicas a los presos, eso ya es intrínsecamente perverso. Para la moral de situación, esto estaría bien. O sea, lo importante es que los médicos puedan curar las enfermedades. No importa si someten a torturas médicas a los presos o a quien sea. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaos ahora, bueno, estos ejemplos los tenéis en los apuntes. Imaginaos ahora que estáis conduciendo un tren que lleva 200 pasajeros. Y vosotros tenéis unos prismáticos y veis que en medio de la vía hay una persona viva atada o encadenada en la vía. Claro, vosotros si queréis evitar el atropello, antes de llegar a esa persona encadenada en la vía, unos metros antes hay un apartadero, podéis desviar el tren. ¿Qué problema tenéis? Que no podéis reducir velocidad. Si decidís ir al apartadero, como no podéis reducir velocidad, corréis el riesgo de que el tren descarrile. El tren podría descarrilar, es condicional. Podría descarrilar, no tiene por qué descarrilar, podría descarrilar. Y en el descarrilamiento podría morir gente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta situación? Desviar el tren. Se desvía el tren para evitar el atropello de esa persona. El tren podría descarrilar, es verdad. En el descarrilamiento podría morir gente, pero tampoco tiene por qué descarrilar, y si descarrilara no tendría por qué morir gente. ¿Qué es lo que haría uno de estos teólogos que defiende la moral de situación? Seguir recto, atropellar a esa persona que hay en la vía para evitar el descarrilamiento. Claro, evitar el descarrilamiento, la finis operantis, es buena, pero
el comportamiento mostrado, la finis operis, que es atropellar a un ser humano, independientemente de lo que haya hecho en su vida, esa persona muere, ¿de acuerdo? Entonces, para un neocasuista, que ahora veremos lo que es, estos teólogos sobre los cuales nos advierte Juan Pablo II la peligrosidad de estos teólogos, es que hay que seguir recto, hay que atropellar a esa persona para evitar el descarrilamiento. Es verdad que la intención es buena, evitar un descarrilamiento y evitar futuras muertes, pero seguir recto, si seguimos recto, a esa persona que haya encadenada en la vía la matamos seguro, fijo, ¿de acuerdo? Entonces, la moral de situación lo que hace es dar importancia a las intenciones, a la finis operantis, y no da importancia a la finis operis, a los comportamientos. Para que una situación sea lícita, las intenciones, la finis operantis y la finis operis, los comportamientos, tienen que respetar la ley natural. Yo os comenté en el primer tutorial que estos teólogos, a los que llama Juan Pablo II neocasuistas o pelagianos, ahora veremos lo que es la casuística y lo que es el pelagianismo, ellos dicen que la ley natural ofrece una serie de orientaciones generales o una serie de directrices, pero que como la realidad es tan compleja no se puede adaptar la ley natural a cada situación en particular, y eso nos permite que a partir de nuestra conciencia podamos hacer excepciones a la ley natural, o sea que podemos poner en práctica comportamientos que están censurados por la ley natural como intrínsecamente perversos. ¿De acuerdo? Para estos teólogos lo más importante es que las intenciones sean buenas. No importa si el comportamiento es malo, lo importante es la conciencia y que tengamos buenas intenciones. Además, ellos dicen que las intenciones o la conciencia estaría a un nivel moral. La finis operantis, las intenciones, la conciencia, opción fundamental o escala de valores estaría a un nivel moral, y que la finis operis, los comportamientos, estarían a un nivel premoral. O sea que ellos dicen que una persona que tenga una conciencia recta, como la conciencia estaría a un nivel moral, aunque esta persona mostrara comportamientos condenados por la ley natural, esta persona seguiría conservando una conciencia recta, cuando hemos visto que esto no es cierto, que una persona que tenga una conciencia recta, si empieza a poner en práctica comportamientos que atentan contra la ley natural, esta conciencia se ve alterada. Pero según estos neocasuistas o pelagianos, estos teólogos peligrosos, muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, la conciencia no se vería alterada. A una persona que tenga fe, que ponga en práctica comportamientos censurados por la ley natural, no perdería su fe. Esto es falso. Hemos visto cómo los actos particulares, la finis operis, los comportamientos, pueden o bien reforzar un tipo de conciencia que ya se tiene, buena o mala, o se puede cambiar para bien o para mal el tipo de conciencia, escala de valores u opción fundamental. ¿De acuerdo? La casuística. La casuística, ¿qué es la casuística en la moral? Veréis, hay situaciones que son realmente complejas y la persona no sabe hacia dónde tiene que ir, no sabe lo que está bien y lo que está mal, no sabe lo que tiene que hacer. Entonces la casuística en moral sirve para adaptar la ley natural a una situación compleja, sirve para saber cómo poner en práctica la ley natural a una situación o en una situación extremadamente difícil. Según estos teólogos peligrosos neocasuistas, ellos utilizan la casuística no para adaptar la ley natural a una situación compleja, sino para hacer excepciones a la ley natural. La casuística sirve para adaptar la ley natural, pero estos neocasuistas lo que harían sería tergiversar, alterar la verdadera función de la casuística, y utilizarían la casuística no para adaptar la ley natural a cada situación en particular, sino para hacer excepciones a la ley natural y poner en práctica comportamientos que atentan contra la dignidad humana. Y es más, estos teólogos neocasuistas dicen que la conciencia no se ve alterada, que la fe no se ve alterada, que la conciencia está a un nivel moral,
que la finis operantis, las intenciones están a un nivel moral, y que la finis operis, los comportamientos están a un nivel premoral, y que como los comportamientos están a un nivel premoral, la finis operis estaría a un nivel premoral, eso nos permitiría hacer excepciones a la ley natural y que la conciencia no se viera alterada. Esto vemos que es falso, ¿de acuerdo? Bien, os he puesto un autor belga, Michel Choyans, y que nos habla de la táctica de las 5 láminas de salami. Veréis, Michel Choyans es un teólogo belga, especialista en moral, profesor en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y que ha escrito libros que versan, que tratan sobre bioética. Él llama a estos teólogos, igual que Juan Pablo II los llama neocasuistas o pelagianos. Entonces, la Iglesia Católica, cuentan tanto Juan Pablo II como Michel Choyans, la Iglesia Católica lo que hace es custodiar el depósito de la fe. O sea, la Iglesia no hace teología, no ha hecho la doctrina. La doctrina es de origen divino, es Dios el que ha creado la Biblia y toda la doctrina que se desprende de la revelación de la Biblia. La Iglesia no ha inventado nada. A esto se le llama teología descendente, o sea que la palabra de Dios, la doctrina, todos los dogmas que defiende la Iglesia son de origen divino, teología descendente. Y el magisterio de la Iglesia Católica lo que hace es custodiar esta doctrina y después exponerla de forma que el pueblo católico pueda entenderla. Pero la Iglesia no ha inventado nada, no inventa la doctrina, ni los dogmas, ni nada, ni el credo. ¿De acuerdo? Es una teología descendente. Todo viene de origen divino y la Iglesia lo que hace es custodiar y exponer, aclarar, clarificar y hacer comprensible la doctrina de origen divino. ¿De acuerdo? En cambio, estos teólogos que defienden la moral de situación hacen una teología ascendente, o una teología contextual. ¿Qué significa? Que hacemos excepciones a la doctrina, a la moral, a la ley natural y ponemos comportamientos que están censurados por la ley natural. ¿De acuerdo? Fijaos que la moral de situación es uno de los instrumentos del relativismo moral. La moral de situación, en el caso de una persona que tenga una conciencia recta, daña esta conciencia, la deforma y la convierte en una conciencia defectuosa. Una persona que, por ejemplo, tenga fe, una persona creyente, en un principio pues tiene sentimiento de pecado. Y cuando existe ese sentimiento de pecado, la persona, cuando ve que ha pecado, se confiesa. La moral de situación lo que hace es ir eliminando moral de situación o teología ascendente o contextual. ¿Qué es lo que hace la moral de situación? Va deformando la fe de la persona, va deformando la conciencia de la persona, eliminando este sentimiento de pecado. Y cuando se ha eliminado este sentimiento de pecado, la persona no siente necesidad de ir a confesarse. Entonces aquí ya hablamos del pelagianismo. El pelagianismo es una herejía, algo que va contra la doctrina oficial de la Iglesia. El pelagianismo dice que el ser humano puede llegar a la felicidad plena sin la ayuda de Jesucristo, que el ser humano puede llegar a la salvación sin la ayuda de Jesucristo. O sea, la moral de situación lo que hace es ir deformando la fe de las personas creyentes, las conciencias rectas, eliminando este sentimiento de pecado y llevando a la persona a no creer que tiene que ir a confesarse. Si se elimina la sensación de pecado, la persona ya no siente la necesidad de ir a confesarse. Y aquí hablamos de pelagianismo, que la persona cree que puede llegar a la felicidad plena, a la salvación, sin la ayuda de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y Michel Choyans habla de cómo muchos sacerdotes, en el caso de la Iglesia Católica, han estado utilizando la táctica de las 5 láminas de salami para deformar estas conciencias. ¿De acuerdo? 5 láminas de salami. Y vamos a utilizar 2 ejemplos, que son situaciones realmente difíciles. Veremos primero el ejemplo de un hombre que estaba casado por la Iglesia, por un matrimonio católico,
que se divorcia y se junta con otra mujer, provocando un adulterio. Y el segundo caso veremos una chica adolescente a la que un hombre viola y deja embarazada. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos dos ejemplos. Vamos a ver el primero, el del hombre que está casado, se divorcia y se junta con otra mujer. Primera lámina de salami. Imaginaos que el hombre se va a confesar o va a pedir consejo espiritual a algún sacerdote católico o a confesarse. ¿De acuerdo? Primera lámina de salami. Sería la doctrina en sí misma. No cometerás adulterio, sexto mandamiento. ¿De acuerdo? Segunda lámina de salami. Fijaos cómo el sacerdote o teólogo pelagiano o neocasuista, fijaos cómo va deformando la conciencia de este hombre. ¿De acuerdo? Y esto se ha dado y por desgracia se sigue dando. Estamos hablando de sacerdotes, de católicos que se supone deberían defender la doctrina católica y están utilizando su ministerio para envenenar al pueblo. ¿De acuerdo? Fijaos, la primera lámina de salami es la doctrina en sí misma, al 100%. No cometerás adulterio, sexto mandamiento. Segunda lámina de salami. El sacerdote le dice a este hombre, mira, yo sé que cumplir la doctrina al 100% es muy difícil, ¿de acuerdo? Esta sería la segunda lámina de salami, es decir, es muy difícil cumplir con la doctrina, es que... Tercera lámina de salami. El sacerdote, con la sí, estamos, para que lo veáis, estamos en la página 4, ¿de acuerdo? La primera lámina de salami sería la doctrina en sí misma, no cometerás adulterio. La segunda lámina de salami, el teólogo, el sacerdote le dice, mira, es muy difícil cumplir al 100% con la doctrina católica. Tercera lámina de salami, el sacerdote pone en duda que ese hombre está en situación de pecado y le dice, mira, yo es que en tu caso no sé si estás en situación de pecado. Cuarta lámina de salami. Fijaos, aquí va a los sentimientos, al corazoncito de la persona, de este hombre. Le dice, mira, yo te entiendo, con tu mujer, con tu primera mujer lo pasaste mal, te abandonó, tú tenías derecho a rehacer tu vida, Dios quiere que seas feliz, en fin, lo que hace es apelar a sus sentimientos, a su corazón. Quinta lámina de salami, el sacerdote le dice, haz lo que creas conveniente, haz lo que te dicte tu corazón. Fijaos cómo se ha ido deformando la conciencia. O sea, en la primera lámina de salami es la doctrina en sí misma. La segunda lámina de salami ahí es cuando empieza ya la corrupción de la fe y de la conciencia. Le está diciendo, es muy difícil cumplir al 100% con la doctrina. Tercera lámina de salami sería poner en duda que ese hombre está en situación de pecado. Cuarta lámina es apelar a los sentimientos, es decir, mira, tú tienes derecho a ser feliz, el hombre no está hecho para estar solo, tenías derecho a rehacer tu vida, etc. Quinta lámina de salami, haz lo que te dicte tu corazón. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo de una chica adolescente a la que un degenerado viola y la deja embarazada. Entonces, esta chica no sabe si tiene que abortar o no. ¿De acuerdo? No ha abortado. Entonces va a pedir consejo a un sacerdote. Y con tan mala suerte que le ha tocado a un sacerdote neocasuista o pelagiano. Primera lámina de salami. Es la doctrina en sí misma. No matarás. ¿De acuerdo? Esta chica está embarazada y ha ido a pedir consejo espiritual o consejo vivencial, consejo a un sacerdote católico. Entonces, primera lámina de salami. No matarás. ¿De acuerdo? Segunda lámina de salami. Ya hemos visto que a partir de la segunda lámina de salami, el sacerdote ya empieza a contaminar, a debilitar la fe, en este caso de esta chica adolescente, que ha venido a pedir consejo, a ver qué es lo que tiene que hacer. Segunda lámina de salami. Le dice el sacerdote, mira, es que en este caso de violación, cumplir con la doctrina católica es muy difícil. Es muy difícil cumplir al 100% con la doctrina. Segunda lámina de salami. Tercera lámina de salami. El sacerdote le dice, mira, yo en tu caso, si abortas, yo no sé si estarás en situación de pecado mortal. No lo sé. Tercera lámina de salami. Cuarta lámina de salami. Va a los sentimientos el sacerdote y le dice, mira,
eres una chica joven, con toda la vida por delante, has tenido mala suerte, te encontraste con un degenerado, te violó, te ha dejado embarazada, tú no buscabas este embarazo, sé que te fastidia la vida, tú tienes tienes planes y ahora pues te ha fastidiado con esta violación y este embarazo que tú no buscabas. Quinta lámina de salami. Haz lo que dicte tu corazón. ¿Qué acaba haciendo esta chica? Abortando. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo estos teólogos pelagianos o neocasuistas lo que hacen es ir eliminando esa conciencia de pecado y deformando la fe y las conciencias rectas? ¿De acuerdo? Y sobre esto nos advierten tanto el Papa San Juan Pablo II como el teólogo belga Michel Choyans. Ahora, voy a poneros un tercer caso, el caso del aborto. El aborto en España, la primera ley del aborto, después de Franco, después del gobierno del Generalísimo, fue en 1985. Fijaos, desde 1985 hasta la actualidad han sido asesinados más de 3,5 millones de niños. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que se ha ido, digamos, por así decirlo, normalizando el tema del aborto y la gente, la sociedad lo ha ido aceptando y ahora antes, así como antes, hace años, se veía como un asesinato, ahora se ve como un derecho. Y entonces ahora hablaremos de lo que es la ley del péndulo, que viene también en el título, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en el caso del aborto en España han sido asesinados más de 3,5 millones de niños desde 1985. Entonces, a esto lo llamamos proporcionalismo, consecuencialismo, conformismo. O sea, que la sociedad, con tal de mantener una paz social, no actúa contra el encarnizamiento o, digamos, el asesinato de millones de niños desde 1985. El proporcionalismo, consecuencialismo, conformismo sería, con tal de mantener esta paz social, vamos a dejar que se siga asesinando a niños. Lo importante es que mantengamos la paz social. Sería un daño menor, serían daños colaterales, pero lo más importante es que la sociedad esté tranquila. Y para eso tenemos que seguir garantizando este derecho. Esto, por desgracia, ha calado muy hondo dentro de la Iglesia Católica. Esto ha hecho mucho daño y se ha ido relajando la doctrina. O sea, fijaos, estos teólogos pelagianos o neocasuistas lo que han hecho ha sido relajar la doctrina, el cumplimiento del credo, el cumplimiento de los mandamientos, lo que ha provocado una desactivación de la moral a nivel social. O sea que de católicos aquí solo quedaría el cascajo, el cascarón. Por tanto, se ha ido desactivando la moral a través de la táctica de las 5 láminas de salami y que también ya veíamos este ateísmo, este debilitamiento de la tradición judeocristiana que viene del siglo XVI, desde Lutero, el conflicto católico-protestante, los maestros de la sospecha y luego estos teólogos eh, neocasuistas o pelagianos que, utilizando la moral de situación y la táctica de las 5 láminas de salami, han provocado una relajación de la moral y una desactivación de las conciencias rectas. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha llevado de pasar de una conciencia recta a nivel social a una conciencia totalmente deformada a nivel social. Hace años el aborto no estaba permitido y cuando la gente oía hablar de aborto lo condenaba inmediatamente. A medida de que se ha ido relajando la doctrina, la moral, la ley natural, los mandamientos, el credo, toda la doctrina que ha ido defendiendo la Iglesia durante años, se ha ido desactivando, se ha ido relajando y esto ha llevado a aceptar el aborto como un derecho y no como antes, como un asesinato, que es lo que es, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo se ha ido desactivando la moral. Y esto nos ha llevado a la ley del péndulo. Un péndulo, lo veremos en la tercera y última parte del tema 5, un péndulo es eso que va haciendo así, que va basculando. Fijaos que antes, en el caso del aborto, era un asesinato, se ha ido relajando, 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 relajando la doctrina, la moral, la ley natural y ha pasado de un aborto a derecho. ¿De acuerdo? Esto es la ley del péndulo, o sea, pasar de un extremo
de otro, de condenar lo que está mal a aceptar lo que está mal. ¿De acuerdo? Esto sería la ley del péndulo. Frente a la ley del péndulo, ¿qué es lo que tenemos? Lo que se conoce como la ley del dique. La ley del dique, vosotros, bueno, veremos en la tercera parte del tema 5 lo que es un rompeolas, un dique. Un rompeolas lo que hace, o un dique lo que hace es proteger el puerto o la ciudad del oleaje, de las olas, especialmente de las más grandes. ¿Qué pasa si quitamos el dique? Que el agua entra en tierra, ¿de acuerdo? La ley del dique sería la moral, la ley natural. Imaginaos ahora que a este dique le empiezan a aparecer brechas, resquebrajaduras, y el agua se empieza a filtrar, se empieza a meter, a introducir entre las resquebrajaduras. Si no reparamos el dique se irá deteriorando cada vez más y llegará un momento en que el dique caerá y el agua pasará por encima e inundará la tierra. La ley del dique es la moral. ¿Qué pasa? Que se ha ido desactivando la moral, que serían esas resquebrajaduras, y ha llevado a la difuminación total de la moral o de la ley natural, que es esta relajación, se ha desactivado, ha desaparecido, por así decirlo, la gente no capta la ley natural y esto es lo que nos lleva al relativismo moral. Y el relativismo moral, pues una de sus herramientas es la moral de situación. El fin justifica los medios, que han defendido estos neocasuistas o pelagianos y que han ido desactivando la moral, han ido provocando resquebrajaduras en este dique a través de la táctica de las 5 láminas de salami. Dejamos ya este tutorial. Hemos visto en el primer tutorial el tema 5 primera parte, en este segundo tutorial tema 5 segunda parte, y ya en el tercer tutorial remataremos el tema 5 y hablaremos de una carta que publicó en el año 2019 el Papa Emérito Benedicto XVI sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia, y después haremos una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? Adiós. Chao, chao.